Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. I'm Batman. I am the danger. Pelota de su cancha. Float like a butterfly, sting like a bee. I am Iron Man. That's a bingo. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a otro episodio del podcast No sé un carajo. Aquí está su servidor, don Andrés Espinosa. La verdad es que no tengo excusas válidas para este espacio tan prolongado en el que estuve sin hacer este podcast o sin hacer algún episodio del podcast. No sé un carajo, que claro que es algo que me fascina, que me gustaba mucho hacer. Son prácticamente 3 años en los que no he hecho un episodio, entonces realmente pues tengan un poco de paciencia porque hace muchísimo que no hago esto. Ya tiene bastante tiempo que no me ponía a preparar un episodio, escribir ciertas ideas que tenía al respecto, preparar también el programa que usaba para editar los episodios. Todo es relativamente nuevo para mí de nuevo. Es como reaprender todo. Entonces pues tengan un poquito de paciencia en ese sentido. Realmente ¿por qué lo hice? Pues simplemente se dio. Pasó un mes, se me hizo fácil 6 meses. Después cuando recordé ya era un año que no hacía episodios. Y pues realmente no hay otra razón más que dejadez mía, ¿no? Poquito de pasividad de mi parte y realmente pues no hice mucho al respecto y me arrepiento. La verdad es que sí me hubiera gustado. Ya para este momento pues tendríamos que tener cuando menos unos 100 episodios sin problemas, pero bueno. es parte de aprender. Yo he seguido con los streams en Twitch, ahorita también estamos en Kick. También estamos en TikTok. Eso no lo hemos dejado como tal, pero el podcast de No sé un carajo sí tuvo una pausa bastante grande. Me gustaría que pudiera crecer, ¿no? Y que pudiera convertirse en lo que siempre quise, ¿no? Que era una especie de, pues como algo tipo creativo, como algo tipo The Joe Rogan Experience, ¿no? Que es el podcast de Joe Rogan, que es como, pues, de pláticas, ¿no? De conocer a los invitados, saber sus puntos de vista respecto a diferentes temas, no solamente sobre temas que ellos dominan, sino también sobre temas que quizás les causa interés, pero no son expertos, ¿no? Pero bueno, de momento seguiremos con los monólogos y si en algún momento podemos invitar personas, lo haremos y también podremos, pues esos episodios subirlos a YouTube, ¿no? Con video y todo, bien editados. A mí me gusta mucho, si voy a hacer las cosas, hacerlas de forma correcta, ¿no? Que el audio sea correcto, o bueno, medianamente correcto, cuando menos, que no haya problemas, que se escuche bien y todo, y esperemos que esa sea la cuestión aquí. Pero bueno, ya mucha introducción, ¿no? Realmente en su momento quería hacer un episodio hace un par de semanas o hace como un mes yo creo, sobre lo que pasó con Álvaro Fidalgo o los rumores que había de su posible llamado a selección nacional, pero ya no pude hacer el episodio, ya no lo pude preparar a tiempo como me hubiera gustado porque era cuando estuve el tema bastante caliente. Ya no lo hice, pero bueno, de momento me esperé y ahorita lo que sucedió, que fue algo muy llamativo para mí, que fue algo que me movió mucho en el tema emocional y que es algo que considero que trata 100% de lo que quiero que sea No es un carajo, que es pues el entretenimiento y los deportes, y eso es la WWE o el Pro Wrestling, y pues es el retiro de John Cena, ¿no? Una figura que quizás muchos hoy en día la conocen más por ser actor, ¿no? Por salir en películas de Hollywood y por pues hacer varias campañas de marcas, hacer series de televisión, ¿no? Como Peacemaker, por ejemplo, que está muy muy buena, se las recomiendo bastante. Pero yo a John Cena lo conocí como luchador, como superestrella que les llamaban en ese momento. Mi introducción al mundo de Pro Wrestling ha sido 100% con WWE. Sí, de niño conocía que había luchadores en México, que había los enmascarados y la lucha libre y todo esto, pero realmente nunca me llamó la atención. Supongo que a mí lo que me llamó en su momento la WWE era que contaban una historia, ¿no? Que había como esto de las promos, que podían platicar, que podían discutir y que después de una discusión podían resolver sus diferencias en el ring. Y eso fue lo que me llamó la atención a mí. Además de que fue en una etapa de mi vida en la que también yo la única pasión que tenía era el fútbol como tal, y lo conocí gracias a que también empezó a hacerse muy, muy popular aquí en México. Televisa, TV Azteca empezaron a tener los derechos de
de la programación de WWE, y yo ahí fue donde empecé a conocer a bastantes superestrellas, ¿no? De que el Undertaker, Triple H, Shawn Michaels, CM Punk, Batista, Rey Mysterio, Edge, no sé, por ejemplo, del lado de las chicas también estaba, no sé, Eve Torres, Mickie James, Kelly, ¿no? La Kelly de Pietrasanta, eso era algo que era muy, acá en México se hizo muy viral o muy famoso, ¿no? Estaba también Beth Phoenix, me acuerdo, estaban también las gemelas, las Bella. Entonces, a mí me tocó esa época en la que fue entre 2008, 2009 y dejé de ver más o menos o de consumir el producto por ahí de 2013, yo creo. Entonces fueron como 4 añitos en los que vi bastante WWE, en los que me empapé bastante del producto, y eso que si lo tomas en perspectiva creo que fueron de los peores añitos, sobre todo 2010, 2011, 2012 fueron medio malones. O bastante malones, y aún así me llamaban la atención, ¿sabes? O sea, me gustaba la programación, imagínate. Por eso es que hoy en día también, cuando veo críticas al producto, a mí me parecen exageradas, porque es como de, pues realmente no te ha tocado ver algo malo. Malo fue lo que tocó en esos tiempos, ¿no? Pero bueno, aún así soy bastante permisivo en ese sentido también yo. Y bueno, recordando un poquito de esos tiempos, a una persona que claramente nos tocó conocer en esos momentos, pues era John Cena. John Cena en ese momento era lo más... El punto más alto de la empresa, era el rostro de WWE. Todos lados, en todas las giras, siempre estaba John Cena, siempre estaba en los dark matches, siempre estaba cuando iban de gira a México, por ejemplo, o que iban a otros países no sé, en Europa, en Asia, siempre estaba como el rostro, la representación de WWE, estaba John Cena. Y a mí me tocó un John Cena un poquito más establecido, ¿no? Un John Cena que ya no era un novato, que ya era un tipo que había ganado títulos mundiales, ¿no? Que ya llevaba un par de títulos mundiales en su haber. Y a mí me tocó conocerlo, pues así como esta versión de Super Cena, ¿no? Que se le conoce, que era un tipo que no perdía. Que a ver, le tocó enfrentar por ejemplo, a Nexus, en uno de 1 contra 8, no sé cuántos fueron, y los destruyó. O sea, me tocó una época de John Cena en la que realmente no había quien lo parara, ¿no? Me acuerdo que era sorpresivo cuando llegaba a ver a alguien que se opusiera o que lograra vencer a John Cena, ¿no? Por ejemplo, en su momento no era sorpresivo, pero por ejemplo cuando Randy Orton le ganaba o Batista, era como de ok, normal, ¿no? O sea, eran más o menos iguales, al menos el peso que tenían en la empresa, pero al final de cuentas siempre tenía que ganar el bueno, y en ese momento era John Cena, ¿no? O con Edge, por ejemplo, también eran buenos duelos, pero por ejemplo sorpresas como la de Sheamus cuando debutó y venció a Cena, si no me equivoco sí fue contra Cena, o cuando regresó Brock Lesnar, ¿no? De estar en la UFC y se enfrentó a Cena y lo destruyó también. O sea, me tocó ver esas versiones de John Cena en la que casi siempre ganaba, y de una forma así que tú dices, ¿cómo es posible? ¿No? Ya lo tenían vencido y siempre lograba vencer al oponente. Entonces sí, esa fue la versión que a mí me tocó, ¿no? En su momento. Y después, cuando me despedí del producto, por ahí el 2013, 2014, John Cena nunca fue de mis favoritos, realmente. De hecho, a mí me molestaba un poco que siempre ganara, que era como de, oh, ya. Yo, por ejemplo, era más de los de CM Punk, era más de Edge. Edge me volvía loco, la forma en la que peleaba, la forma en la que tenía su finisher. Quizás el finisher no era tan explosivo, ¿no? Como el de Braun Breaker hoy en día, o el de Roman Reigns, o algo así. Pero a mí me encantaba cómo preparaba, ¿no? Su spear, su lanza. Que se pegaba en la cara y movía todo el cabello que tenía largo y así, que te decías, ¿qué pedo? Está loco. Eso me encantaba de Edge. Entonces, en su momento, pues sí, yo realmente no era como súper fan de John Cena. Entonces, cuando yo me despedí del producto, pues yo lo dejé. Pues sí, John Cena haciendo la figura, CM Punk saliendo de la empresa, Shawn Michaels retirado, Edge retirado por lesión, Batista prácticamente también retirándose, ¿no? Porque se retiró en 2014, si no me equivoco. Y pues con esa nueva camada de jóvenes, ¿no? Con los Seth Rollins, el Roman Reigns, Dean Ambrose, ¿no? Con The Shield. Estaba también Cody Rhodes, obviamente, estaba Ted DiBiase. Entonces, esos jóvenes ahí fueron los que con los que se quedaron, ¿no? WWE. Pero que realmente yo ya no le seguí la pista, ¿no? Yo dejé de consumir el producto y de repente me salía alguno que otro clip en YouTube o en Twitter y así, de algún regreso espectacular, ¿no? Me acuerdo mucho, uno que fue increíble fue el de los Hardy, ¿no?
en WrestleMania, cuando volvieron a la empresa después de añísimos de no haber estado, fue algo que dije, no qué pedo, o sea, me gustó, me encantó muchísimo, y yo ya no seguía el producto como tal, ¿no? Pero eran llamadas, ¿no? Que tenía yo. Y después en su momento, cuando empecé a ver que, por ejemplo, regresó Edge, como que me empezó a gustar otra vez. Decir, ok, deje investigo, deja ver dónde puedo enterarme de las noticias, cuando menos de lo que pasa. Y fue donde me empecé a empapar otra vez el producto. Y fue donde empecé a conocer, no sé, a las Rhea Ripley, a las Io Sky, a los Damian Priest, a los, no sé, a los establecidos también como Seth Rollins, ¿no? Que, o sea, que los reconocía, ¿no? De esa época de, nomás, sí los logré ver en su momento cuando estaban empezando en WWE. Pero ahorita ya como gente establecida, como los campeones mundiales, como los main eventers, ¿no? Y John Cena ya no aparecía tanto. John Cena ya, en ese momento que yo regresé a observar la WWE, que fue por ahí 2022, 2023, John Cena ya prácticamente no estaba, ¿sabes? Y creo que por lo mismo fue que al saber que ya no estaba tan presente él dentro de la programación, porque tenía muchas cosas que hacer fuera de WWE, haciendo películas, series, comerciales, cosas que no era dentro del mundo del pro wrestling, yo creo que esa fue una razón importante para decir, ¿sabes qué? En cuanto tenga un espacio en mi agenda, quiero tener un año de retiro, ¿no? Y ese año pues fue 2025. Que fue cuando en 2024, finales de 2024, anunció, o no sé si fue a finales, creo que fue a mediados de 2024, cuando anuncia que se va a retirar de la WWE y que va a tener todo un año de retiro, ¿no? Para que todo el mundo que amó, o que odió, o que respetó, o que reconoció a John Cena, pues se pudiera despedir de él, ¿no? Lo cual me pareció un gran gesto, me pareció algo muy, muy padre de su parte, que pudiera como hacerse ese espacio en su agenda y decir, ¿sabes qué? Este año completo se lo voy a dedicar a WWE. No sé, me recordó un poquito a lo que fue lo de Kobe Bryant, ¿no? Cuando él anuncia, no sé, unos 5 o 6 meses antes de que acabe la temporada, que esa es su última temporada, y todo el mundo pues empezó a despedirlo, ¿sabes? Rivales, propios extraños, gente que lo quería, gente que lo odiaba, pero que reconocía la grandeza de Kobe Bryant, pues era como de una última vez en Los Ángeles, bueno, no, en Los Ángeles no, perdón, porque en Los Ángeles pues casi siempre jugaba, ¿no? Más bien, última vez en Boston, última vez en Nueva York, última vez en Cleveland, o sea, así, ¿no? O sea, era una forma de también darle más importancia a esos juegos, aunque Lakers ya no tenía la potencia o el poderío en ese momento que tenían años anteriores, pues sin duda todo el mundo estaba ahí para ver a Kobe, ¿no? Y aquí fue algo parecido, ¿no? John Cena dijo, ¿sabes qué? La gente puede enterarse de forma previa que yo voy a estar en estas fechas y que voy a estar por última vez en estas ciudades, en estos países, ¿no? Por ejemplo, estuvo en Australia, estuvo en Arabia Saudita, estuvo, o sea, en varios países de Europa, ¿no? Estuvo en Bélgica, estuvo en Inglaterra, estuvo también, pues en Canadá, ¿no? Y en varias ciudades de Canadá y varias ciudades de Estados Unidos, por última vez, ¿no? Fueron 36 fechas en total, en las que estuvo en 4 continentes diferentes, y creo que eso lo hizo todavía más especial, esta gira del retiro, ¿no? Esta gira del adiós que tuvo John Cena. Ahora, a mí me gustaría mucho recalcar, pues, 3 momentos o 3 instancias de la gira que me encantaron dentro de su gira del retiro. Estamos hablando de Full 2025, ¿no? Primero que nada, está lo de su heel turn. En español es como, básicamente, hacerte malo, ¿no? Hacerse de técnico, convertirte en rudo, ¿no? Es la forma en la que yo lo podría expresar, que para mí fue algo súper sorpresivo. No me lo esperaba, sobre todo porque dentro de la historia que estaban contando, lo que uno se podía imaginar era que si algo podía llevar a John Cena a hacerse malo, era que no tuviera una chance de pelear por el título mundial. Ese título mundial número 17 que tanto se le había escapado por tantos años, porque me parece que la última vez que había ganado el título mundial, pues fue por ahí de los 2010, ¿sabes? O sea, no creo que los 2020 ya no los tocó con un título mundial. Entonces ya había tenido bastantes años que no tocaba un título mundial, y para mí esa era la forma en la que quizás él podía pelearla, ¿sabes? Si perdía Royal Rumble, que fue lo que pasó, y luego perdía Elimination Chamber, perdía la oportunidad de pelear por títulos mundiales en WrestleMania, ¿sabes? Entonces ahí yo hubiera entendido, ¿sabes qué? Puedo entender que tiene la suficiente desesperación
de querer despedirse con un título mundial en su último año, que se puede hacer malo, ¿no? Y aliarse con The Rock. Pero no, aquí lo sorpresivo fue que ganó Elimination Chamber, ganó la oportunidad de pelear con Cody Rhodes en WrestleMania, y como que ya no había necesidad de hacerse malo, porque lo que tanto estaba buscando, que era esa oportunidad por el título mundial, pues ya lo había conseguido. Pero aquí parece ser que lo que buscaban, además de hacerse, por fin hacer a John Cena, ese John Cena respetuoso, cabal, de valores puros, de siempre pelear por lo correcto, siempre entrégate a la gente, hacerlo un tipo malo, por la sorpresa, también se buscaba, o el mismo John Cena buscaba asegurar su título, ¿no? No solo asegurar la oportunidad de ir por el título, sino, ¿sabes qué? Yo sé que estando con The Rock de mi lado y Travis Scott de mi lado, tengo muchas más chances de ganarle a Cody Rhodes, ¿no? Que es como el rostro de la empresa en este momento. Entonces, pasó y a mí me encantó, güey, me sorprendió, me sacó de pedo, me emocionó muchísimo. O sea, el luchador que yo vi toda mi vida como el bueno de la película se había hecho malo, ¿sabes? Fue una locura. Entonces, ese momento para mí fue fantástico. Ya después habrá gente que no le guste, que fue lo que hizo en su versión heel, pero el momento en el que se hizo de bueno a malo, chulada de momento. Después tenemos el fantástico combate que tuvo con Cody Rhodes en SummerSlam. John Cena, después de ganar el título en WrestleMania, de vencer a Cody Rhodes en un combate que a muchos no les gustó, a mí, fíjate que no me molestó. O sea, quizás no supe entender la técnica o me falta más conocimiento o no sé, pero a mí no se me hizo un combate terrible. Se me hizo lento, sí, se me hizo como más estratégico, ¿no? Como que ya después John Cena, después de retirarse, tuvo una entrevista con Cody Rhodes mismo, en el que él mismo dijo que lo que buscaba hacer en ese combate era, pues, ganar el título de una forma medio mediocre, ¿no? O sea, como pues, una forma como todo heel debería hacerlo, ¿no? Haciendo trampa, no dando espectáculo. Entonces, como que fue raro ver un combate de John Cena en el que no te la pasaras bien, ¿no? Pero después vino el combate con Cody Rhodes en SummerSlam, que fue cuando Cody recupera el título mundial de la WWE, y ese combate estuvo extraordinario, gente. De hecho, si John Cena se hubiera retirado en ese combate, creo que nadie habría dicho nada. Era una forma perfecta de irse, porque lo hicieron muy, muy poético, lo hicieron muy al estilo Ric Flair con Shawn Michaels, ¿sabes? De que, ¿sabes qué? Te admiro y te quiero mucho, pero tengo que vencerte, ¿sabes? Es el momento de que mueras, ¿no? Por así decirlo. Para mí hubiera sido una gran forma de irse, pero eso no quita que el combate fue extraordinario, ¿sabes? Entonces yo también me quedo con ese momento de que, pues, John Cena mismo decide hacerse de nuevo babyface, ¿no? Cambiar otra vez ahora de rudo a hacerse técnico. Lo hizo de una forma que quizás no muchos esperaban, ¿no? Con una promo previa a SummerSlam, simplemente diciendo, ¿sabes qué? Me equivoqué al buscar ganar el título de cualquier forma, ¿no? A toda costa, por así decirlo. Y ¿sabes qué? Quiero el cariño de ustedes de vuelta. Ustedes son lo importante. Ya me di cuenta de lo que me equivoqué, los errores que cometí al aliarme con The Rock, con Travis Scott. Obviamente te queda ese sabor de que faltó ahí algo, ¿sabes? Algo con The Rock y con Travis. Pero pues creo que no es culpa de John Cena. No es culpa de él que quizás no se liberara la agenda de los otros dos, que quizás no estuvieran tan presentes en el proceso creativo esos dos. Realmente no hay mucho que pudiera hacer al respecto, John. Entonces creo que fue lo mejor, ¿sabes? Si no está funcionando y hay gente que está disconforme con la versión heel y además ya quedan como 5 meses de mi retiro, pues ¿sabes qué? Aunque suene raro, tuve una epifanía y quiero ser bueno ahora. ¿Sabes? A mí no me pareció malo. Obviamente, sí, en la versión historia sí es como de, bueno, no hace mucho sentido. Pero cuando entiendes un poco más del mundillo, dices, ¿sabes qué? Pues ya, fuck it. Lo que queremos es despedir a John Cena de la forma correcta, que se vaya siendo bueno, ¿no? Eso sí, como heel creo que no tuvo malos duelos, enfrentó a Cody, ¿no? Por el título mundial, que en sí el combate hay muchos que no les gusta, como os dije, pero bueno, fue un gran duelo de promos, fue un buen feudo, como dicen, ¿no? También enfrentó a Randy Orton, enfrentó a R-Truth, enfrentó a CM Punk, que para mí, joyita, de duelo con CM Punk. De hecho, en su momento, CM Punk y John Cena han dicho que son el alma gemela, ¿no? El soulmate del otro. Y eso eso me emociona muchísimo. Entonces sí, esa es la segunda cosa que más me gustó de la gira de retiro de John Cena. Y la tercera, con la que me quedo, que me hace muy feliz, fue el combate que tuvo con AJ Styles en Crown Jewel Perth, ¿no? Fantástico,
Gente, si tienen oportunidad de verlo, es una oda, es una carta de amor, es una forma de expresar tanto de John Cena el amor que le tiene a la lucha libre, el pro wrestling, a ese mundo que lo hizo tan feliz, y también una carta de amor del mismo AJ Styles, ¿sabes? Cada uno haciendo los finishers de rivales que tuvieron en sus propias empresas, ¿no? Porque AJ Styles, para el que no lo conozca, tuvo una carrera previa a la carrera que ha tenido en WWE de muchísimos años en TNA, que es otra empresa en Estados Unidos de pro wrestling. Entonces él era como la representación de ese mundo más indie, ¿no? De ese mundo en el que no importa tanto quizás la historia o es una forma diferente de contar historias a lo que es WWE, ¿no? Que WWE es como más glamour, más hollywoodesco, y quizás con TNA era más lo que hacías dentro del ring, la historia que contabas dentro del ring, ¿no? Entonces estaba el rostro de TNA contra el rostro de WWE, cada uno representando esas versiones, ¿no? Haciendo finishers de rivales que tuvieron en WWE, rivales que tuvieron en TNA. A mí me encantó, gente. Si tienen oportunidad de verlo, se van a deleitar, porque además la gente se emociona muchísimo dentro de la arena, ¿sabes? O sea, estamos presenciando algo histórico y estamos presenciando algo que nos gustó a todos y algo que nos hace muy felices a los que pudimos verlos cuando estábamos más jóvenes, ¿sabes? Si yo mismo, que he sido fan de WWE pues desde que, les digo, 2008, 2009, hay gente que ha sido fan desde el 2001, ha sido fan desde los 90, ha sido fan desde los 80. Entonces, mientras más hayas sido fan tú de este mundillo del pro wrestling, creo que más te gustó este combate, porque algunos de los finishers se iban a añísimos atrás, ¿sabes? Entonces yo fui muy feliz. Creo que fue una buena forma también de despedirse o de despedir ese gran duelo que tuvieron en su momento en 2016, 2017 creo fue, John Cena y AJ Styles. Entonces fue una buena forma de decirle adiós a ese feudo, ¿no? Ahora, otra cuestión de la que fui bastante fan dentro de esta gira de retiro es cómo decidieron hacer su último combate. Lo trataron como lo que era un premio, era una oportunidad, una chance de hacer historia, y el rival de Cena para este último duelo saldría de un torneo de 16 luchadores, 16 superestrellas que pelearían entre ellos, y el ganador de premio tendría el poder despedir a John Cena, ya sea ganándole o ya sea perdiendo con él, pero haciéndole un gran combate en su salida del pro wrestling, ¿no? Además de que esto ayudó a darle más visibilidad a la programación de WWE, que siempre en estos últimos meses del año pues, sufre un poquito, ¿no? Con las vistas o las visualizaciones, porque realmente no está pasando nada a fin de año, muchos episodios son pregrabados, entonces como que es una buena forma de terminar el año con un home run, ¿no? Finalmente, la WWE decidió por Gunther para que fuera el último rival de John Cena. Gunther quien en mi opinión podía representar todo lo contrario a John Cena, que aunque ambos aman lo que hacen, la forma en la que hacen eso que aman es casi 100% opuesta, ¿sabes? Por un lado tenemos a Cena, que representa el espectáculo, el contar una historia a través de las promos, a través de lo que hace dentro del ring, a través de escuchar al público. Le gusta este mundo más Hollywood, más contemos una historia y hagamos sentir algo a nuestra audiencia, ¿no? Mientras que Gunther representa más esta santidad del ring, respeto al canvas, ¿no? Ese respeto al lienzo que está dentro del ring. El saberse afortunados de ser luchadores profesionales, ¿sabes? No le importa lo que el público pueda opinar de él, si opinan bien, si opinan mal, es algo que realmente no le importa y no le causa un impacto en cómo se va a comportar dentro del ring. Él siempre busca pues demostrar esa hegemonía que cree tener por encima de luchadores, entre comillas, comunes y corrientes de la WWE, ¿no? Entonces para mí fue un rival perfecto para que fuera el último rival de John Cena. Eso a mí pues también me hizo sentir como que iba por buen camino el último episodio, ¿no? El último capítulo, el último apartado de esta gran carrera que tuvo John Cena de más de 23 años. Y pues creo que del combate como tal te puedo dar 4 conclusiones que considero importantes para recalcar, ¿no? Primero que nada, a mí me parece la mejor decisión. El que John Cena perdiera haciendo un tap out. Como no tengo una mejor forma de expresarlo en español, pues es como una forma de rendirse, aunque después les voy a explicar por qué para mí no se rindió. Pero sí, me parece que fue la mejor opción, me parece que fue la mejor decisión, porque creo que en ese sentido sí soy un poquito tradicionalista. Normalmente cuando hablas con luchadores y hablan del retiro, ellos siempre te van a decir, o la mayoría te va a decir, que se tienen que despedir con la mirada hacia arriba,
¿sabes? Con la espalda en el canvas, con la espalda dando en el ring. Eso quiere decir perdiendo, ¿no? Siendo derrotado. Porque normalmente el que va a seguir adelante dentro de la empresa, dentro de la historia, el que va a seguir vivo, por así decirlo, es la persona que está ganando, ¿sabes? Entonces esta victoria les puede elevar un poquito el nombre que traen dentro de la empresa. A mí, por ejemplo, uno de los retiros que me tocó presenciar cuando estaba viendo WWE fue el de Shawn Michaels, que fue un retiro extraordinario. Si tienen oportunidad de ver cómo fue la historia de WrestleMania 25, WrestleMania 26, cómo no podía ganarle a Undertaker en WrestleMania, cómo no podía vencer la racha que tenía Undertaker y cómo apostó su carrera, ¿no? Con tal de vencer esa racha que tenía Undertaker en WrestleMania y no lo pudo lograr, ¿sabes? Pero eso no significa algo malo, no significa que sean malos, no significa que su carrera o todo lo que representaron en su carrera o lo felices que hicieron a las personas durante su carrera se borre, ¿sabes? Simplemente es dar a entender que su cuerpo, por más que su mente quiera, su cuerpo ya no da para más. Y es a mí me parece una forma muy linda de irse, una forma como, pues bonita de decirle adiós a este deporte, ¿no? Es como si, digamos, ¿cómo te lo pudiera expresar? Es como si, obviamente está bonito cuando un tenista, digamos, o alguien, un futbolista o un deportista se va ganando, ¿no? Se va así que, sí, con medalla de oro y el campeón y todo. Es bonito ver eso, pero creo que es más bonito todavía cuando se van con un segundo lugar, cuando se van de que dejando todo y dándose cuenta de que ya no pueden dar más, de que ese nivel para ser campeones, para ser los mejores dentro de su deporte, ya no lo van a tocar, ¿sabes? Entonces es como una forma de aceptar la realidad de la vida y aceptar pues esa especie de muerte, ¿no? Dentro de la historia de ese deporte. Entonces creo que el saber contar una historia, el darnos un espectáculo antes de dejar las botas, ¿no? En el centro del ring e irte pues elevando aún más la leyenda de tu contrincante, como el caso de Shawn Michaels elevando la leyenda de Undertaker, o Ric Flair elevando la leyenda de Shawn Michaels, ¿sabes? Pues en este caso creo que fue más bien John Cena elevando el renombre de una de las figuras que hay hoy en día en la empresa, ¿sabes? Si ya era un main eventer Gunther, ahora es uno de los pilares. El poder retirar a John Cena le da ese poder, porque también podía luchar contra alguien más joven o con un midcard, y lo que hubiera pasado en ese momento era que le hubiera dado la oportunidad de convertirse en alguien del evento principal, del main event. Pero aquí decidieron irse por Gunther, lo cual me pareció una decisión extraordinaria, y también la mejor decisión para mí que perdiera John Cena, y además haciendo tap out. Otra conclusión que me quedo yo de este combate de retiro de John Cena, pues es que me pareció un poético final para la carrera de más de 23 años de John Cena. De hecho, una de las frases más famosas con las que se asocia a John Cena es la de Never Give Up, ¿no? Que en español es pues nunca te rindas. Y me parece poético que en su último combate nos siga dando lecciones, ¿sabes? Seguimos aprendiendo con John Cena. Y creo que lo que aprendimos en esta última pelea, en este último combate, es que hay momentos en nuestra vida en los que es saludable dejar ir. No rendirte, no dejar de luchar como tal, sino saber dejar ir, saber aceptar que ya diste todo y que no te queda más por dar. Por eso es que siento que este sentimiento o esta expresión la demostró porque sonrió antes de ceder a la llave de sumisión de Gunther, porque sabía que el momento había llegado, sabía que por más que amara lo que hacía, por más que amara ganar, por más que amara hacer felices a sus fanáticos, su cuerpo pues había llegado a su límite y él lo había dejado todo en el ring. Simplemente lo que pasó aquí fue que Gunther fue mejor. Gunther aún está en su prime. Gunther aún tiene mucho por dar. Entonces, con toda la paz del mundo, John Cena dejó de intentarlo y perdió el combate de una forma consciente. A mí me deja triste, pero tranquilo. Creo que esa es la tercera conclusión que podría llegar. Que me quedo triste por cómo se dio todo, pero a la vez tranquilo, ¿sabes? Es un sentimiento muy extraño. Porque claro que te quedas triste por la experiencia de ver a John Cena, un tipo que siempre ganaba, un tipo que nunca hacía tap out, más que al principio de su carrera, cuando todavía no estaba definido este personaje de John Cena, de Never Give Up, de los soldados y esto de hustle, loyalty, respect, ¿no? Que tanto predicaba John Cena. Pues estábamos acostumbrados a siempre verlo pelear de esa forma, ¿no? Con ese sentimiento en medio, de por medio más bien, conquistando la victoria después de muchas peleas. Si bien llegaba a tener derrotas o llegaban a hacerle sumisiones, se desmayaba y todo. Creo que en ese momento él no se rendía o no hacía el tap out porque sabía que podía dar más. Sabía que había todavía un otro día. Había un mañana para poder seguir luchando. Y creo que en este momento él decidió hacer el tap out porque sabía que no había un mañana. Sabía que estaba dando todo y que no había sido suficiente para vencer a Gunther. Entonces creo que eso es lo que lo vuelve algo triste,
porque es como de, finalmente el invencible fue vencido, ¿no? Es algo que no estás acostumbrado a ver, pero me queda tranquilo o me deja tranquilo saber que tanto él como Gunther como WWE querían que nos fuéramos con este sentimiento de tristeza, querían que nos fuéramos sin saber qué acabábamos de ver, ¿sabes? Me deja tranquilo saber que pues John Cena pudo decidir de qué forma se quería ir del ring, de qué forma quería despedirse. No fue obligado, no fue por una lesión. Él decidió de qué forma contar la historia de su muerte, por así decirlo, entre comillas, hablando de una forma metafórica o simbólica, claro, no literal. Eso para mí es algo que me llena de tristeza y de tranquilidad a la vez. No sé, es algo muy extraño. Igual, por último, la última conclusión a la que llego después de ver esta lucha de retiro que tuvo John Cena es que aún en sus últimas horas como luchador en activo no dejó de darle a este deporte o espectáculo, como lo quieras llamar, que es el pro wrestling. Se dio el tiempo de conocer a niños aún con esto de Make a Wish. También le dio espacio al futuro de este deporte en su mismo último show, permitiendo que superestrellas de NXT, ¿no? Que es como una marca creciente dentro de WWE, en el que empiezan a desarrollar talentos jóvenes o talentos que llegan con cierta experiencia de los indies, pero que necesitan más o menos moldear para lo que se busca en WWE. Me encantó que les diera un espacio en su show para que también la gente los conociera, ¿sabes? La gente más casual, la gente que no ubica a tantos luchadores o que no ubica quizás ese mundo de NXT, pues que sepa quiénes son los que siguen, ¿no? Quiénes son los que van a tomar el manto, quiénes son los que van a seguir con la empresa. Y obviamente le dio un espaldarazo tremendo a un tipo como Gunther, quien estoy seguro que sabrá aprovecharlo de la mejor forma posible. En estas últimas 2 semanas en Raw, el odio que ha generado Gunther en la gente, la forma en la que lo detestan, es algo que obviamente buscaba WWE, buscaba el mismo Gunther, que la gente no lo tolere, que no lo soporte, que quieran verlo perder, que quieran verlo derrotado, ¿sabes? Es lo que la gente está sintiendo. Entonces, creo que ese fue el último regalo de John Cena antes de irse. Él siempre fue una persona desinteresada, una persona, o al menos así se mostraba para afuera, que lo más importante para él era el negocio. Era que todos los que trabajaban en WWE se beneficiaran, que la gente que veía y consumía WWE se divirtiera, se entretuviera, ya sea con tristeza, ya sea con alegría, ya sea con enojo, con molestia, pero que estuvieran entretenidos. Entonces creo que aún en su última presentación demostró por qué es el mejor de toda la historia, por qué se le considera por muchos, tanto jóvenes como viejos, tanto conocedores como casuales, por qué tantas personas dentro de este mundillo lo consideran el mejor de la historia. A mí, si me lo preguntas, englobando todo lo que para mí es importante dentro del pro wrestling, es el mejor que he visto, sacando un promedio de capacidad para contar una historia, capacidad para contar una historia dentro del ring, con tus movimientos, con tus llaves, con tu tipo de ofensiva, tu tipo de defensiva, la forma en la que peleas, la forma en la que hablas en el micrófono, dentro del ring, lo mucho que respetas el deporte, lo mucho que respetas a tus compañeros, compañeras dentro de ese mundo. Para mí es el mejor que he visto, de eso no tengo duda. No será mi favorito, porque no sé, por ejemplo, un tipo como CM Punk o Shawn Michaels, no sé, me producen algo diferente, ¿sabes? Pero puedo ser lo suficientemente objetivo como para decir que John Cena sin dudas es el GOAT de todo lo que me ha tocado ver, de todo lo que he conocido, que quizás no es mucho, pero también hay gente que ha conocido muchísimo, que ha visto muchísimo y lo considera el mejor de la historia. Ahora, son 2 semanas ya de que se retiró, hay muchísimas preguntas que tenemos al respecto. Habrá otro, ¿no? Otra persona, otro, ya sea hombre o mujer, que revolucione este deporte o espectáculo a nivel global, como lo hizo él. ¿O habrá quien consiga 18 títulos mundiales dentro de los siguientes 20, 30 años y supere su récord de 17? Nadie lo sabe y yo solo sé que no sé un carajo.